Muy buenas, profes, y bienvenidos a otro nuevo vídeo de la playlist de Minecraft. En este vídeo concretamente vamos a aprender un poquito sobre el redstone, este recurso que nos ofrece muchas posibilidades a la hora de plantear actividades interactivas, mecanismos, etcétera, y sobre todo también para trabajar muchos aspectos de la competencia de tecnología dentro del aula. Vamos a ver concretamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del redstone. Cuando hablamos de redstone en Minecraft, es este hilito rojo que veis ahí en la imagen y que en el modo supervivencia se puede obtener yendo a esas minas con esos bloques con puntitos rojos que veis ahí también en la imagen, picando y obteniendo este redstone. Entonces, estas, digamos, gotitas que, como veis ahí representadas a la derecha, una de las vamos poniendo en el suelo, en el mundo de Minecraft, pues se va conectando y nos ofrece la posibilidad de crear circuitos de electricidad dentro del propio juego. Estos circuitos se podrán conectar con diferentes dispositivos, con diferentes bloques, para realizar diferentes mecanismos dentro del juego, que vamos a ver también diferentes ejemplos para aplicar en el aula. Una parte importante es que este redstone por sí solo, vamos a ver cómo se va a manejar. Al final necesitamos una fuente de energía, el redstone, que es lo que transmite esa energía, y luego algo que reciba la energía. Esas tres, digamos, partes para crear este circuito. Por sí solo, como veis, el redstone, esta señal de energía se transmite hasta 15 bloques de manera natural. Si colocamos 15 veces este hilito de redstone, al 16 ya no llega la energía, necesita algo que la multiplique. Entonces vamos a ver cosas básicas para crear estos circuitos de electricidad. Aquí os he dejado un esquema para ver qué tiene que tener mi estructura de circuitos, aunque ahora iremos a Minecraft para visualizarlos mejor. Hay que partir de una fuente de energía. Como veis aquí en la imagen, todos estos elementos, los más comunes, como veis ahí, el bloque de redstone, la antorcha, el rail impulso, el botón y la placa de presión, es decir, elementos del juego que emiten esta fuente de energía, emiten esta energía. Algunos por defecto, ya sea ese bloque de redstone que siempre emite, esa antorcha que podemos ir colocando por diferentes puntos, y otros, por ejemplo, cuando interactuamos o cuando se colocan para que ocurra algo. Por ejemplo, el bloque de sensor de luz, cuando recibe esa luz del sol, emite energía. Si colocamos ese sensor de luz para que recoja la luz nocturna, que sería en azulito, cuando reciba esa luz nocturna, emite energía. Entonces hay bloques, como por ejemplo el botón, hasta que no pulsamos el botón, no va a transmitir la energía. Pero hay otros que por defecto siempre están emitiendo esa energía. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues el transmisor, que como veis ahí es el redstone, el repetidor y el comparador. Lo que os decía el repetidor antes, por defecto llegamos hasta 15 bloques de redstone, pero metiendo estos repetidores van a hacer que se multiplique esa energía. Y además, como veis ahí en la imagen, que podemos poner esos palitos más cercanos o más lejanos para que podamos decirle al circuito lo rápido que pasa la energía por ese circuito. Podemos decirle que pase más rápido o más lento. Esto, por ejemplo, ya vamos pensando en esos bloques musicales y podemos jugar con los silencios entre nota y nota musical. Un ejemplo. Y por último, receptores de energía. Como veis ahí vemos ese bloque de nota, el bloque musical, pero tenemos muchísimos más. Tenemos las puertas, las trampillas, los dispensadores, soltadores, bloques que van a soltar cosas, van a lanzar cosas cuando reciban ese bloque de redstone. El embudo en Minecraft es muy interesante y veremos una actividad con ello. Y también es muy importante los bloques de comando, que es ese naranja que veis ahí con botoncitos, que ese lo veremos también en otro vídeo. Entonces, esta es la imagen que tenemos que tener en la cabeza. Algo que emita energía, esa fuente de energía, algo que la transmita y algo que lo reciba.
¿vale? Estas son las tres partes que tiene que tener mi circuito en Minecraft con el redstone. Entonces ahora vamos a ir dentro del propio juego a ver cómo se visualiza esto en el juego y veremos también varios ejemplos tanto con los bloques musicales, también las montañas rusas y con algunos de los bloques para que veáis cómo lo podemos aplicar en nuestro aula. Bueno, pues ahora vamos a ver el redstone dentro del propio juego de Minecraft y las posibilidades que tiene con algunos ejemplos que podemos utilizar en el aula. Para ello, he planteado aquí una especie de museo del redstone donde tenemos recogido esas tres partes que necesita tener mi mecanismo, digamos, mi circuito de energía en el redstone. Estamos en modo creativo, con lo cual cuando abrimos el inventario y aquí directamente la lupa escribimos redstone, fijaros que nos salen todos los elementos relacionados con ellos que tienen directamente la palabra de redstone en su nomenclatura, ¿no? Como el comparador, el repetidor, la antorcha, como veis aquí, el bloque de redstone y el polvo de redstone, que es ese hilito, como veis, que vamos a ir conectando. Entonces, aquí en fuentes de energía, como veis, tenemos esos que emiten directamente como es el bloque de redstone o como es la antorcha, y que por defecto fijaros que cuando pongo el hilito ya se enciende, con lo cual ya está, digamos, ese transmisor que es el polvo de redstone está diciendo, oye, que estoy recibiendo energía, si yo lo quito aquí se apaga, ¿vale? Entonces esto pasa, por ejemplo, con el bloque de redstone, con la antorcha también pasaría, siempre está encendida. Pero luego tenemos otros elementos como la palanca y el botón, el plato de presión, cofres trampa, por ejemplo este gancho de cable trampa que si pasamos por el gancho se activa ese hilito de redstone, que van a hacer que cuando esté activado, como veis aquí la palanca, se enciende y transmite la energía, si apago digamos la palanca, ya no se enciende. Entonces esto me va a servir para ir planteando actividades, por ejemplo, para que se abran puertas cuando pase por esta placa de presión y la pulse, para que se abra una trampilla si pulso al botón. Ya empezamos a ir a jugar con esas actividades divertidas dentro del propio juego. Como veis aquí, lo de el sensor de luz también va a ser muy interesante y lo veremos tanto el de luz del sol diurna como el de luz nocturna, que como veis con el botón derecho voy cambiando el sensor para decirle qué luz quiero que recoja. Eso lo veremos luego para sobre todo temas de casas sostenibles, etc. Como veis aquí el tema del comparador, el redstone y el repetidor, que los veremos también en ejemplos de actividades. El repetidor lo que nos va a decir es cómo de rápido quieres que transmita la energía, si muy lento, en este caso muy separado, muy lento o muy rápido. Lo veremos también con un ejemplo de la música. Y como veis aquí vemos los receptores de energía, esos receptores que si yo le pongo el hilito del redstone y me vengo por aquí y digo y le pongo aquí un botón, si hago clic, veis, transmite la energía tanto a este bloque como al que tiene al lado, ¿vale? Porque este está emitiendo la energía. En este caso aquí tenemos un soltador que, como estáis viendo, está soltando estos bloques de diamante, con lo cual podemos decirle que si pasan por diferentes zonas les suelte estas recompensas, pero también podemos hacer como pequeñas trampas con estos dispensadores que si yo hago clic, zas, me ha lanzado una flecha, como estáis viendo. ¿Vale? El dispensador va a lanzar, a interactuar con esos objetos. Por ejemplo, si tenemos dentro cubos de agua, pues me va a colocar esos cubos de agua dentro del propio juego. Pero el soltador simplemente deja el objeto ahí para que yo lo recoja. ¿Vale? Vemos aquí las notas musicales y también vemos las opciones de esas trampillas, esas puertas que a través de botones, a través de... Uy, que me falta colocar uno aquí. A través de esas placas de presión, etcétera, se van a ir abriendo. Entonces empezamos ahí a pensar en esas actividades, en esa gamificación, esas recompensas, en esas gincanas donde se van abriendo diferentes escenarios a medida que voy pasando y realizando diferentes actividades con el redstone. Aquí tenemos algunos más de receptores de energía, como son los pistones, que también son muy interesantes para plantear y elevar zonas para pasar por otros niveles. Por ejemplo, si hemos pasado nivel por aquí, activamos el... Uy, ¿veis? Fijaros, el redstone tiene que estar transmitiendo al pistón por detrás. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. El pistón lo podemos colocar, ponemos el hilito del redstone,
y si pulso al botón, fijaros que va a iniciar el mecanismo del pistón, con lo cual podemos hacer una base muy grande de pistones y por debajo colocar los mecanismos de redstone para que si respondo bien a una pregunta, por ejemplo, del NPC, coloque antorchas debajo de estos pistones y se eleve esos bloques normales de lo que sea que tengamos encima para que desbloquee un nivel y pueda continuar hacia arriba. ¿Vale? Yo voy poniendo ejemplos y ahora los veremos a lo largo de este vídeo. Vamos a ir viendo ahora varios ejemplos dentro de las posibilidades que nos va ofreciendo el redstone para que vayáis viendo diferentes actividades que podemos plantear. Fijaros, aquí tenemos la parte de los bloques musicales que en función de dónde están colocados, del bloque que tengan debajo, ya sea madera, piedra, tierra, en este caso lo esmeralda, fijaros. Tengo diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tenéis un ejemplo donde cuando hacemos clic a este botón va a transmitir esa señal, va a hacer esta nota musical, este repetidor para que sea más lento o más rápido la transmisión de esa energía, esta otra y esta otra. Si yo hago clic, fijaros que lento ha pasado. Si yo lo coloco así juntito, el ritmo musical es distinto, con lo cual podemos plantear para la parte de música, de la asignatura de música, esas melodías, colocar algunos bloques mal y que nuestros alumnos tengan que identificar esa nota musical, tengan que corregirlo o construir su propia melodía jugando también con la parte de los repetidores para los silencios, ¿vale? Esto para la parte de música. Aquí tenemos unos ejemplos de las montañas rusas, digamos, de estos raíles que nos van a permitir con el redstone plantear actividades. Por ejemplo, el raíz propulsado, como veis, está siempre encendido porque debajo tiene dos antorchas de redstone y va a hacer una transmisión muy rápida de lo que es el vagón, porque si no va a ir muy lento y necesitamos estar pulsando a la W todo el rato. Si yo coloco aquí la vagoneta y voy para adelante, ¿veis? Voy mucho más rápido con estos raíles. Entonces, bueno, la parte de los raíles no nos vamos a centrar mucho en ello, pero tenéis un montón de actividades en YouTube. Vamos a ir con las actividades que podemos plantear también como profes para trabajar con nuestros alumnos. Aquí tenéis un pequeño reto que es el de, que seguramente si hemos hecho algún taller con vosotros os sonará, que es el reto de la presa donde tenemos que arreglar una puerta automática. Fijaros que esta puerta automática se construye en base a pistones adhesivos. Adhesivos quiere decir que se van a quedar pegados los bloques a este pistón. Entonces, tengo aquí colocados los dos bloques adhesivos, ahora mismo puedo pasar por la puerta y si quiero hacer una puerta automática, simplemente que se cierre con una palanca, fijaros que ya está cerrada y no puedo pasar. Entonces, aquí, por ejemplo, la actividad con nuestros alumnos es que construyan una puerta automática para que podamos reparar esta presa que se ha estropeado. ¿Vale? Entonces simplemente ahí arriba os podéis fijar en ellos. Tenemos que utilizar el redstone, el pistón, que es el que va a recibir la energía, y en este caso pues una pequeña palanca. ¿Vale? Aquí veis no tiene ningún bloque colocado, pero si colocamos aquí unos bloques pues ya transmite la energía. Entonces si rompemos por ahí y cierro, tengo aquí ahora mismo esta puerta cerrada, podría ponerme aquí a hacer digamos, el conducto para que pase ese agua. Ahora se me va a caer, pero ya podría dejar ese agua pasar para que caiga hasta abajo y abrirla y cerrarla. ¿Vale? Los pistones adhesivos es muy interesante las posibilidades que nos ofrece para desbloquear esas zonas que os comentaba anteriormente. ¿Qué más opciones tenemos? Pues fijaros, estos sistemas de alarma que si pulsamos por aquí va a empezar a emitir esa nota musical para alertar, por ejemplo, en alguna zona que han llegado esos alumnos, etc. Pues aquí simplemente sería copiar ese mecanismo que aquí estamos utilizando, esas antorchas de redstone, en este caso aquí se encuentran apagadas, ¿vale? Estos son mecanismos que nos podemos aprender y replicar.
Otro interesante que tenemos aquí es el de la casa sostenible, que a mí me interesa mucho porque es la parte de sostenibilidad que se puede trabajar mucho en Minecraft, que son con los sensores de luz, como veis aquí. Este sensor de luz tiene conectado este hilito de redstone, el polvo de redstone, y como veis aquí debajo tienen las lámparas de redstone, que por defecto están apagadas, pero lo que vamos a hacer aquí es que cuando se haga de noche, si yo ahora pongo en el juego time set night, o por si a lo largo del día se hace de noche, fijaros que las lámparas se acaban de encender y yo en mi casa no necesito tener otro tipo de iluminación porque estas lámparas están emitiendo esa luz de la luz nocturna que está recogiendo. Si yo ahora hago aquí botón derecho, se van a apagar, aunque todavía es un poco de día, por defecto esas lámparas, porque no están recogiendo la luz diurna que le estoy diciendo, pero de día no necesitamos las lámparas apagadas, con lo cual lo dejamos en nocturna para que en mi casa tenga yo luz cuando se va haciendo de noche. Y esto simplemente necesitamos esa lámpara de redstone conectada con el hilito de redstone y el sensor de luz nocturna en este caso, ¿vale? Cuando se hace de noche totalmente empieza a funcionar. Esto con la parte de sostenibilidad, que con un montón de cosas más podemos estar trabajando con nuestros alumnos con estos sensores para hacer iluminaciones automáticas aprovechando la energía del sol o la energía de la noche, en este caso de la luna. Vale, vamos a ver algún ejemplo más. Otra de las actividades que nosotros utilizamos mucho en nuestros contenidos para trabajar con los alumnos en estas actividades de aventura, etcétera, dentro de Minecraft, es la que tiene que ver con la tolva, ¿vale? Con el embudo tolva, tiene diferentes nombres dentro del juego, donde si lanzamos los materiales que nosotros les pedimos, la puerta se abre y nos deja continuar por el siguiente nivel, etc, etc. Para ello hay que crear un sistema donde esa puerta de hierro que solo se abre cuando el redstone interactúa con ella o cuando hay una palanca, un botón, etcétera, si no, no podemos abrirla. Vamos a crear este mecanismo de circuito de redstone y luego vamos a utilizar un comparador que, al igual que el repetidor, como veis, en función a donde yo esté mirando, se va colocando de una forma u otra. Hay que colocarlo de una forma específica, con las dos flechitas, digamos, mirando hacia la tolva. Y luego esas dos tolvas. ¿Por qué dos? Porque la de abajo es la que vamos a tener llena exactamente, si yo la coloco aquí para que veáis, botón derecho, fijaros todos los materiales a tope, y aquí vamos a dejar ese número específico de materiales que nosotros necesitamos, que como veíamos al principio son 4 diamantes. Por defecto, cuando nosotros cogemos cualquier material, ya sean bloques, etcétera, hay un límite hasta 64 del mismo material que podemos recopilar en un solo espacio. Aquí lo que le hemos dicho a la tolva es que esté solo con 60 diamantes, porque en cuanto tenga aquí 4 más, fijaros que la puerta se ha abierto. ¿Vale? Vamos a quitarle estos cuatro diamantes y ahora se queda con 60, ¿vale? Aquí podríamos ponerle fruta, podríamos ponerle cualquier otro material que queramos pedirle, ¿vale? Y en la tolva de arriba vacía, porque es la que va a canalizar y va a hacer que baje hasta abajo esos materiales que nosotros echemos por el embudo. Entonces mi alumno viene hacia aquí, imaginaros que tiene esos 4 diamantes, con la Q suelta los objetos, fijaros, 1, 2, 3 y 4 y ya se abre la puerta. Entonces este mecanismo, que lo podéis copiar directamente, incluso seguir a la profe Nicoletti que en su canal de YouTube, porque hace un montón de mecanismos súper chulos para plantear en nuestras aulas, podemos replicarlo para hacer esos sistemas de embudo donde nuestros alumnos tengan que darnos unos objetos que nosotros les pidamos para trabajar diferentes contenidos. Vamos a ver esto con una actividad de matemáticas, cómo quedaría. Vamos a ver
estos ejemplos planteados en una actividad de matemáticas, donde en este caso se encuentran con un personaje que se llama Pitágoras y tienen que localizar la estructura de mayor longitud, el triángulo en este caso de mayor longitud que tienen aquí al lado. Tienen aquí un verde que tienen que simplemente estar mirando por debajo cuál es el que tiene mayor longitud, el amarillo, el azul o el rojo. Esta estructura lo que tiene por debajo son esos pistones adhesivos que se llaman los pegajosos, que si os acordáis son los que colocábamos y si al activarse el redstone elevaban esta estructura hacia arriba porque mi alumno por defecto no va a poder saltar, ¿vale? No va a poder saltar para continuar la actividad, que en este caso es un parkour para que siga elevándose por arriba. Entonces tiene esta pregunta aquí para que veáis que en cuanto responda correctamente, estos bloques de debajo se van a sustituir por bloques de redstone. Fijaros que si yo abro con Pitágoras y le digo el verde, que es la respuesta correcta, me dice que es correcto y fijaros que donde había antes bloques normales de ladrillo, ahora hay bloques de redstone que han hecho que se impulse esta plataforma hacia arriba. Esto junto con el vídeo de los NPCs, que también lo tenéis en esta playlist, está explicado cómo podemos configurar estos ajustes avanzados del NPC para que coloque esos bloques, en este caso, de redstone si seleccionan la respuesta correcta, como veis aquí, ¿vale? Entonces, os recomiendo ver también el vídeo de los NPCs porque está ligado lo que interactúa con el NPC, las respuestas del NPC y esos bloques de redstone que podemos colocar debajo de los pistones pegajosos para que ahora sí mi alumno pueda continuar con la actividad y se eleve esa plataforma y se desbloquee el nivel. Vamos a ver la última actividad que tiene que ver con el embudo. Para este último ejemplo del embudo de redstone hemos hecho una actividad donde mi alumno tiene que trabajar esa tabla de equivalencias dentro de Minecraft, donde ese dinero, esos céntimos, esos euros corresponden a esos elementos del juego relacionados con la comida. Entonces aquí Sofía nos dice que tenemos, para que se desbloquee esta torre y podamos salir, reunir exactamente 31,41 euros y depositarlos en el cofre. En el cofre se refiere a esta tolva que tenemos aquí, coloca el precio exacto, tendremos que soltarlos ahí en la tolva con el mecanismo que hemos visto previamente en este vídeo y colocar esos elementos específicos haciendo esa tabla de equivalencias. Estamos ya en el último paso de esta actividad, donde fijaros que voy a necesitar una de pollo, una de champiñón, una de huevo, 2 de calabaza y una de trigo. ¿Por qué? Porque yo, fijaros, he roto aquí para que lo podáis, para que podáis ver el mecanismo de las dos tolvas. En la de abajo tengo ese límite de que me queda un pollo para cumplir esos 64, un champiñón para los 64. En el caso de los huevos, si vamos aquí al inventario y cogéis huevos, solo me deja tener 16 huevos en la mano cogidos, en uno de los huecos. Fijaros que solo dejo 15. Aquí dejo 62 porque necesito 2 más para llegar a 64 al límite y aquí uno más. Entonces aquí nosotros podemos definir ese número total de equivalencia, que en este caso ha sido 34 con esos céntimos, quitando o poniendo el número total, llegando a esos 64 y 16 en el caso de los huevos, de los materiales, fijaros que tengo yo aquí en la mano. Entonces, si yo vengo aquí, mi alumno ya tiene esos materiales y empieza a tirarlos, el pollo, el champiñón, el huevo, 2 calabazas y el trigo, automáticamente se acaba de abrir esta puerta que, si no he hecho los materiales correspondientes a la equivalencia matemática, no se abre. Entonces acabamos de hacer una actividad muy sencillita de matemáticas con esa tolva, donde podemos incluso plantear estas aventuras de aprendizaje con nuestros alumnos para que encuentren esos materiales necesarios que nosotros les pidamos y desbloquear diferentes zonas para abrir, en este caso, esta puerta que, una vez recibe ese material correcto, está conectado por debajo con redstone para que se abra. Y aquí os hemos traído diferentes ejemplos, pero ya os digo, si en YouTube encontráis más tutoriales, etcétera, tenéis un montón de actividades. Os recordamos que sigáis a Necoletti para que veáis un montón más de actividades que podáis aplicar a vuestro aula con esta parte del redstone y de los circuitos de energía.